¿Qué tal? Muy buenas. Y este vídeo lo vamos a utilizar como una extensión del vídeo anterior en el que hablamos sobre las cuatro causas que mencionaba Aristóteles y las relacionamos con el comportamiento humano. En este vídeo lo que vamos a hacer es extendernos y explicar cada una de ellas y además ejemplificarlo por medio de casos prácticos para que podamos entenderlo de una forma más cercana y que nos resulte mucho más familiar. Aquí dejo los 4 factores que fuimos extrayendo. La idea con esto es ir conociéndonos a través de cada uno de estos componentes, ir reconociéndonos, ir entendiendo las conductas de cada uno de nosotros desde estas perspectivas y poder tener un análisis más total, más global, más entero de quiénes somos y de por qué hacemos lo que hacemos. Tanto el factor biológico del ser humano como el factor cognitivo, como el factor conductual, como el entorno, ejercen desde diferentes puntos una influencia en la conducta del ser humano. Toda conducta pende de estos 4 hilos. El factor biológico refiere a que uno de los principios de la conducta depende de las bases genéticas del sujeto, pero al mismo tiempo estas bases genéticas han sido moldeadas por la evolución y por el entorno. Por lo tanto, el factor biológico también depende del entorno. Aquí podríamos resaltar el campo de la epigenética, en la que cambios a nivel del contexto cultural pueden afectar a cambios a nivel genético de los individuos. Dentro de este factor biológico podemos encontrar toda clase de instintos o toda clase de conductas que de alguna forma nos vienen dadas y no necesitamos aprenderlas. Aquí entrarían instintos, necesidades primarias, emociones básicas y demás. Segundo factor que jugaría un importante papel en el comportamiento humano sería el factor conductual o de aprendizaje. En este caso, este factor también está afectado de alguna forma por las posibilidades que da la genética, pero al mismo tiempo existe una influencia externa que interactúa en la estructura genética del sujeto. Por tanto, diríamos que este está totalmente ligado al entorno en el que nace el individuo y de alguna forma actúa como regulador de instintos, de emociones, de pensamientos, de un montón de variables que vienen dadas a nivel biológico. Luego destacaríamos la tercera dimensión, que sería el componente cognitivo, es decir, todos los procesos cognitivos que de alguna forma condicionan la conducta del ser humano y que dependen tanto de la estructura genética del sujeto, obviamente, porque si no, no estarían ahí, pero al mismo tiempo, de una forma más superficial, son moldeados, son reforzados, son estimulados por el entorno. Cuando hablo de procesos cognitivos me refiero a todos los procesos que vienen incorporados ya en nosotros, es decir, el pensamiento, la imaginación, la atención, la memoria, la percepción. Todos estos procesos están ligados a un componente de aprendizaje, pero al mismo tiempo vienen determinados por nuestra estructura genética. El último factor sería el entorno, que de forma externa a nosotros ejerce una influencia constante sobre cada una de estas dimensiones. Aquí realizamos una distinción entre el entorno del individuo y el entorno de la especie. Cuando nos referimos al entorno del individuo, de lo que estamos hablando es del contexto sociocultural en el que nace. De alguna forma va completamente arraigado al factor de aprendizaje, y cuando nos referimos al entorno de la especie va completamente referido a la herencia genética, es decir, al entorno en el que nuestros antepasados han ido evolucionando y cómo esto ha condicionado de forma total nuestra genética y toda nuestra condición biológica como seres humanos. Vinculado a esto va el desarrollo ontogenético, por un lado, del ser humano y su desarrollo filogenético. El desarrollo ontogenético va desde que somos un embrión hasta que morimos. Y el desarrollo filogenético va referido al desarrollo de la especie humana. Es muy importante contemplar cada una de estas dos vertientes cuando hablamos del entorno, ya que cada una de ellas nos arroja una perspectiva distinta
de quiénes somos y una perspectiva distinta a la hora de entendernos. Entendiendo nuestro desarrollo filogenético podemos entender gran parte de las cosas que hacemos, pero esto se queda cojo si no entendemos nuestro desarrollo ontogenético y que, habilitado por nuestra genética y por nuestra plasticidad y potencialidad a la hora de aprender nuevas conductas, ejerce una influencia muy grande sobre cada uno de nosotros. Esto es la gran diferencia en por qué podemos ver mucha más variabilidad comportamental en un ser humano que en un animal. Y es que un animal está mucho más arraigado al desarrollo filogenético. En cambio, en el ser humano el componente de aprendizaje es mucho mayor y por lo tanto el desarrollo ontogenético cobra una importancia vital en nuestras vidas y en todo lo que vamos aprendiendo y en todo lo que vamos adquiriendo. Con estas 4 variables podemos empezar a comprender al ser humano, podemos empezar a comprender cualquier comportamiento. También necesitamos pensar que dentro de estas 4 variables existen infinidad de condicionantes y que estas 4 variables constantemente interactúan entre sí. Para poner un ejemplo básico sobre esto y que se pueda un poco aterrizar esta idea, podríamos pensar en un partido de fútbol. Un hombre camina por el interior de un pequeño pueblo. Este se encuentra algo desorientado desde que despertó de su estado de coma. El mundo ha cambiado para él y casi todo lo aprende de nuevo. En un momento dado ve a unos chicos jugando con una pelota y aunque no parece bien reconocer qué están haciendo, algo incrédulo se sienta a observarlos. ¿Por qué corren detrás del balón? ¿Qué reglas siguen para moverse? ¿Por qué corren con el balón hacia los extremos del supuesto campo? Y la pregunta que todo lo engloba, ¿qué les motiva a estar ahí, haciendo lo que están haciendo y de la forma en que lo hacen, en lugar de simplemente no hacerlo? ¿Por qué les compensa? Por un momento quiero que os metáis en la piel de esta persona. Un deporte como es el fútbol, que tenemos ya en nuestro inconsciente, ya que tenemos súper normalizado. Imaginaros lo que sería entenderlo de nuevo sin saber qué están haciendo. En este caso concreto de estos niños jugando a fútbol, quiero que veáis cómo estos 4 componentes que hemos extraído ejercen cada uno desde su modalidad, influencia para que esta conducta se lleve a cabo. Estas 4 clases de motivaciones conforman la totalidad de las motivaciones que llevan a la gente a practicar este deporte. Ahora iremos viendo las motivaciones pertinentes que están arraigadas a cada uno de estos componentes y vamos a ir poniendo ejemplos de conductas, pero para este caso específico no quiero que penséis que estas mismas motivaciones son las mismas que actúan detrás de un futbolista profesional, porque aunque sí que hay muchas que pueden resultar muy similares, hay otras muchas que no. Desde nuestra dimensión biológica, la conducta de jugar a fútbol es posible contemplando nuestra estructura corporal, generada por nuestro ADN y que constituye el punto básico de partida para que este deporte haya acabado existiendo. Ya atendiendo puramente al ámbito psicológico, aparece el factor social como la principal fuente de motivación biológica. Este conecta directamente con una tendencia innata del ser humano, que es la de relacionarse con los demás. Este factor social innato engloba una constante búsqueda de reconocimiento social. En relación a esto, desde el componente biológico, las causas que nos llevan a jugar al fútbol están relacionadas con el reconocimiento social. Es decir, esa búsqueda por conseguir el reconocimiento de tus iguales, que en este caso puede ser el de otros niños, el reconocimiento de tus figuras de referencia, como pueden ser los adultos, tus padres o las figuras que te han criado, o el reconocimiento de tu entrenador, por lo que meter un gol o contribuir a hacerlo y ser alabado por tus padres, o que todos tus compañeros te abracen, o que toda la gente que haya mirando el partido te aplauda, se convierte en una conducta con bastante valor social y por lo tanto existe una motivación por llevarla a cabo. Este reconocimiento, debido al factor innato social del ser humano, conlleva un montón de emociones positivas
que se pueden traducir en privilegios a nivel de mayor estatus social, mayor atención por parte de la gente de tu entorno. De hecho, lo que suele pasar cuando no obtienes este reconocimiento, que viene siendo porque no destacas en ese deporte, es que la motivación va menguando y hace que, acabada la adolescencia, muchos jóvenes que no ven proyectiva de futuro en el deporte, acaben abandonando. En cambio, los que sí que destacan en este deporte hacen que el fútbol se convierta en su forma de relacionarse con los demás, y conforme van creciendo pueden convertir este deporte en algo mucho más que una simple forma de destacar o de practicar actividad física, sino que pueden encontrar un sentido de pertenencia muy fuerte en los colores de ese club, en los compañeros con los que han compartido vestuario o con todo el público que les apoya. Esto es otra característica que va arraigada a nuestra conducta innata social, que es el sentido de pertenencia a un grupo. Y esto puede hacer que estas personas poco a poco puedan llegar a ir identificándose con el deporte y que este se convierta en una fuente de significado bastante potente en sus vidas. Y que, como podemos ver luego, hay muchos ejemplos de profesionales que cuando se retiran sufren fuertes periodos de depresión o crisis de identidad, porque todo el reconocimiento que habían obtenido en su vida lo habían obtenido a través de ese deporte. Del mismo modo, la conducta de jugar a fútbol viene también motivada por el componente de aprendizaje. Existen muchísimas otras sociedades y culturas en las que este deporte ni siquiera existe. Normalmente, cuando somos pequeños, aprendemos a jugar a fútbol como en la mayoría de otras conductas, que es por aprendizaje vicario. Observamos la conducta y observamos las consecuencias, si son positivas o negativas. Debido al valor social tan importante que ha ido adquiriendo el fútbol, este es reconocido a día de hoy como un importante camino para obtener éxito, apareciendo un notable influjo de los más adultos hacia los más pequeños para que lo practiquen. Es así como los futbolistas profesionales se convierten en figuras totalmente mediáticas en nuestra cultura, haciendo al mismo tiempo que los más pequeños busquen parecerse a ellos cuando empiezan a jugar a este deporte. Los adultos también suelen ver en la práctica de este deporte oportunidades para sus hijos y también una forma, por ejemplo, de que practiquen deporte o de mantenerlos ocupados el tiempo que ellos no pueden porque están trabajando, porque están haciendo otro tipo de cosas. En este factor de aprendizaje, los motivos que llevan a los niños a querer jugar a fútbol son adquiridos, son aprendidos, y se basan también un poco en la concepción de éxito social que cada cultura tiene. En último lugar, actúan de una forma más indirecta todos los procesos cognitivos que poseemos los seres humanos. En el caso concreto del fútbol, haber desarrollado, por ejemplo, la inteligencia visoespacial, la capacidad de anticipación, la propiocepción o el control del foco atencional, entre muchísimas otras, determinan que podamos o no ser capaces de llevar a cabo determinadas acciones dentro del juego y actúan como una importante causa a la hora de destacar o no en él, influyendo de esta forma en nuestra motivación a la hora de practicarlo. Existen formas de trabajar todas estas capacidades y procesos cognitivos. De hecho, en los entrenamientos de fútbol se trabajan para mejorar, pero sí que hay un rango de edad que va entre que naces hasta los 2-3 años, en las que hay muchas de estas que se desarrollan hasta cierto punto y que luego esto tiene mucha relevancia por el resto de tu vida. Y también hay ciertos factores genéticos, por lo que nada te garantiza que trabajándolas vayas a ser el mejor futbolista del mundo, por si lo estabais pensando. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo actúa el factor biológico, cómo actúa un factor de aprendizaje y también cómo actúan todos los procesos cognitivos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra educación y de nuestro desarrollo. En cada uno de estos tres está el entorno que ejerce la influencia sobre ellos. Así pues, entendiendo un poco estos conceptos, vamos en el siguiente vídeo a irnos al origen de todo, al proceso catalizador de todo esto, es decir, a la evolución de la especie humana. Para entender el comportamiento humano o para entender cualquier cosa, nos debemos ir a su origen. Mucho más en el caso de la conducta humana. Ya he dado dos pinceladas importantes que son genética y entorno, y que
conformaban estas 4 variables tan importantes que vamos a necesitar para entender al ser humano y que actúan las dos constantemente en el proceso de evolución. Así que gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo.